Bueno, pues haga usted la pregunta, por favor, porque es un tema que ha dado de qué hablar en las últimas horas a partir de un informe que entregó la Contraloría respecto a hallazgos, presuntas irregularidades, pero ya documentadas por parte de la Contraloría, que hablan de pues malos manejos en la sociedad de activos especiales. Recordemos que son todos estos bienes, relojes, taxis, hasta caballos de paso fino, Sí, ¿no? Que señora. estarían siendo mal manejados en la SAE, pero con una claridad en los tiempos, porque hay una parte que corresponde al gobierno de Iván Duque, hay otra parte que corresponde al gobierno de Gustavo Petro, y aquí lo vamos a aclarar con el director de la SAE. Entonces, ¿cuál es la pregunta de la encuesta para que puedan opinar? Mire, la pregunta que hasta ahora estamos formulando en nuestro YouTube Live, Andrea, es: ¿las irregularidades en la SAE fueron en los gobiernos de? Entonces ahí pueden responder: A, del presidente Iván Duque; B, en el gobierno del presidente Gustavo Petro; o tercero, en ambos gobiernos. Bien, 12 del mediodía, 5 minutos. Pues de una vez, saludo al director de la SAE, de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas. Gracias por acompañarnos a esta hora. Bueno, buenas tardes para ti, Andrea, para toda la mesa de trabajo y por supuesto a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal de la ONU. Bueno, director, ¿por qué el presidente Gustavo Petro estaba tan molesto, sobre todo en sus redes sociales, diciendo por qué no aclaran a la opinión pública que estas irregularidades que encontró la Contraloría corresponden al gobierno Duque y no al gobierno Petro? ¿Esto es tan así? Explíquenos esa molestia del presidente Petro. Bueno, digamos que comprendo que el presidente se moleste en tanto que algunos titulares de prensa pues se encaminan en señalar a este periodo de gobierno como responsables de algunas de los hallazgos emitidos por la Contraloría, en tanto que el informe pues no indica que sea así. Sin embargo, a mí sí me gustaría pues para que la ciudadanía se forme una opinión muchísimo más certera, indicar que tampoco se trata aquí de señalar al gobierno pasado o señalar a un gobierno puntualmente, sino que este informe nos permita señalar algunas situaciones que son difíciles de tramitar en cualquier administración por la naturaleza de las mismas. Por ejemplo, uno de los hallazgos, y yo creo que es uno de los más importantes, señala la ocupación indebida de una inmensa cantidad de inmuebles bajo la administración de la SAE y que por esa ocupación indebida pues tiene una incidencia fiscal por lo que se puede dejar de percibir por la debida administración de los mismos. Esta es una realidad que atañe desde que la SAE era la Dirección Nacional de Estupefacientes. Nosotros en el 2022 recibimos el 47,7% de los predios ocupados irregularmente. Al 2023 logramos reducir esa cifra al 45,4%, fíjese nada más 2 puntos porcentuales, pero lo que hicimos fue solucionar la ocupación irregular en 762 inmuebles, es decir, en términos nominales, si se me permite la expresión, es una reducción alta, pero en términos porcentuales es muy bajita, y eso tiene que ver con una acumulación histórica. No es simplemente el gobierno del expresidente Duque, no es simplemente nuestro, es una acumulación histórica de predios ocupados irregularmente. Estamos hablando en la actualidad 15.031 predios bajo ocupación irregular que pues con el tamaño que tiene la sociedad de activos especiales, pues en el corto plazo se hace casi que imposible solucionar. Y además por los costos tanto monetarios como logísticos que tiene programar un desalojo para la recuperación de los bienes, pero además hay que decirlo, y eso lo tiene que conocer la opinión pública, es que recuperar un bien de la SAE no es para nada fácil. Nosotros hemos tenido casos en los que funcionarios nuestros se han acercado a bienes que están ocupados irregularmente a buscar recuperarlos y han sido intimidados y han sido incluso amenazados y han sido incluso recibidos por personas civiles armadas. Y eso está en conocimiento de las autoridades también. Así que, pues, yo creo que esto también le tuvo que pasar a la administración pasada. No es una cuestión de echarnos las aguas sucias entre administraciones, sino que es una realidad que atañe pues a una realidad jurídica, política y social en el país.
12 del mediodía, 9 minutos. A esta hora estamos hablando con el director de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, para explicarnos qué fue lo que encontró justamente este ente de control, la Contraloría, en unos hallazgos importantes que hablan de posibles malos manejos de bienes, de relojes Rolex, de taxis, de caballos, bueno, de un sinnúmero de bienes y que estos han sido incautados a la mafia y que ahora están en control del Estado. Pero les leo algunos comentarios, Paula, para que usted vaya con su pregunta, recalcando lo que ha dicho la Contraloría. Dice Adriana Suárez, señor Daniel Rojas, el hallazgo número 18 de la Contraloría dice que la SAE suscribió el 2 de mayo de 2023, bajo su gobierno, un contrato con sobrecostos por valor de 2.465 millones de pesos. Ya ahorita le va a preguntar Paula sobre este tema. Dice Luis León, buenas tardes, felicitaciones por denunciar y así sacar a todos los corruptos del Estado. Dice Edna Ruth Montealegre, buenas tardes, equipo de la W, conectada como siempre. Eso viene desde mucho antes. Siempre la salida del gobierno de turno es echarle la culpa al gobierno anterior. Qué cosita tan aburridora. No busquen culpables, asuman y solucionen. Y bueno, esta es algunos de los comentarios que están en este momento en nuestro YouTube Live. Adelante, Paula, con su pregunta. Sí, director, justamente pues usted nos dice que la mayor dificultad ha sido legalizar pues esa cantidad de bienes que se han estado en extinción de dominio pues a varios narcotraficantes y demás. Pero entonces lo que en su momento dijo la Contralora Delegada es que sí, esto se presentó en los gobiernos anteriores, pero es una práctica que ha continuado. ¿A qué se refiere? ¿Cuál ha sido la dificultad también en este gobierno? ¿Ha sido el de legalizar esos bienes o a qué otra irregularidad se refiere la Contraloría? Bueno, la irregularidad que puede, como lo decía anteriormente, abarcar diversos periodos, es precisamente la de la ocupación irregular, que ya he explicado y que pues tiene un fundamento de sentido común, y es que 15.031 bienes que están bajo una ocupación irregular en todo el territorio nacional, y que además en algunas de estas ocupaciones pues las realizan personas que, como he venido diciendo y que están en conocimiento de las autoridades, amenazan, intimidan a nuestros funcionarios cuando van a ir a recuperarlos, pues es algo que persiste. Sin embargo, claro, eso no nos puede a nosotros poner en una situación de simplemente señalar, mirar hacia atrás y como se dice coloquialmente, lavarnos las manos. Nosotros hemos expedido 299 resoluciones de desalojo durante el periodo 2023. Hemos recuperado 762 inmuebles que estaban bajo ocupación irregular. Y por supuesto, pues como decía la oyente, nosotros no estamos, y no es la naturaleza de nuestra administración, señalando al gobierno pasado, pero sí hay algunos hechos que nos toca aclarar ante la opinión pública. Por ejemplo, que se hayan perdido unos relojes Rolex de alto valor, unos lingotes de oro, pues no sucedió bajo nuestra administración, y pues tengo que decirlo con toda sinceridad, es algo que ocurrió en la administración pasada, y tampoco estoy haciendo un señalamiento porque fue un hurto, y según pues se constatan las denuncias, se está hablando de un hurto que sucedió en una caja de seguridad, donde se guardaban estos objetos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues acudir a la Fiscalía y solicitar que, si el hurto se le realizó a la Sociedad de Activos Especiales, pues involucre a la Sociedad de Activos Especiales como víctima dentro del proceso penal que se lleva para establecer quiénes son los responsables de ese hurto y colaborar ante las autoridades con todo lo que podamos colaborar como entidad pública para que se esclarezca. Pero yo no puedo decir que eso haya sido, o no puedo aceptar que se me indilgue, porque es algo que sucedió, insisto, en la administración pasada, claro, y que nosotros estamos tratando de solucionar. Eso que usted dice es muy grave y delicado. Cosa también que pero permítame, yo quiero señalar, sí. escúcheme, A ver. y es que quede muy claro. Nosotros no estamos señalando a ningún funcionario ni funcionario de la administración pasada, porque un hurto también nos puede suceder a nosotros, porque nadie está exento de que nos roben.
Pero por supuesto tampoco podemos admitir que se nos señale a nosotros por la pérdida de objetos que sucedieron en la administración pasada. Mire, director, esto que usted dice de los Rolex es una de las imágenes y cuestionamientos que más han rotado en redes sociales. Estamos hablando de cuántos relojes Rolex, estos se los habían quitado a quiénes, a quién pertenecía y en qué momento cómo así que se pierden o se los roban y eso cuánto le significa al Estado colombiano. Háblenos un poco más de esto. Porque si ustedes ya tienen la evidencia de que fue en la administración pasada, pues entonces aquí tendría que responder el exdirector pasado, que es el señor Andrés Ávila. Bueno, yo, digamos, tengo entendido y solicité a la Fiscalía, insisto, de que dentro del proceso que se adelanta por la pérdida de estos bienes, son 69 relojes de alta gama y 10 lingotes de oro, pues se nos involucre como víctimas, porque fuimos víctimas de un robo según las indicaciones que se han presentado. Los hechos, pues, atañen a la administración pasada, tienen que ver con una sociedad llamada Sociedad Nuevo Amanecer, que según me indican, la persona que custodiaba estos bienes, en un momento en el que se hizo la indagación de los mismos, denunció que habían sido hurtados de su caja fuerte. Esta persona, al parecer, era depositaria de esa sociedad y se hicieron en su momento las debidas denuncias, que todavía están en curso, pero que digamos que estamos a la espera de que sea pues las autoridades las que indaguen sobre los responsables. Y pues, ¿qué fue lo que sucedió? Porque estamos hablando, imagínense, estos relojes Rolex no se pueden desaparecer así nomás, alguien tendrá que responder. Le leo algunos comentarios, dice Hotel Casa Colonial, Santa Rosa de Cabal, toda la culpa es de Petro siempre. Francisco Javier Marín Jiménez, posiblemente haya corrupción en este gobierno, pero en el de Duque nunca se denunció ni se mencionó nada. Esto significa que hubo tolerancia y connivencia con este delito, investigaciones y juicios. Adriana Suárez, hasta 2 años después se dio cuenta que le entregaron con cuestionamientos, dicen en nuestro YouTube Live. Adelante, Mauricio, con la pregunta. Bueno, yo sí quiero decirle al director de la Sociedad de Activos Especiales, pues esto, una vez se acabó la Dirección Nacional de Estupefacientes, que tenía muchos cuestionamientos, muchas críticas y también algunas investigaciones, pues se creó la Sociedad de Activos Especiales. Desde que yo me acuerdo, siempre ha habido la misma queja, que no hay bienes saneados. También se habla que la recuperación de bienes es difícil porque hay unos sitios que están invadidos o están en zona roja y allí no pueden llegar las personas de la Sociedad de Activos Especiales. También que se pierden elementos de valor como son pues algunos de los objetos de la mafia de los que ya hablamos y pues también de irregularidades de la que cometen los depositarios. En ese orden, ¿usted cree que hoy la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, sabe cuántos bienes tiene bajo su administración o definitivamente es una entidad que le quedó grande manejar todos estos bienes de la mafia? Gracias, Mauricio. Lo he dicho en reiteradas ocasiones. La SAE es una entidad muy pequeña para administrar todos los bienes que administra. Nosotros estamos hablando de más de 3.000 sociedades en 17 sectores de la economía, de todos los tamaños. Estamos hablando desde laboratorios de farmacéuticos y grandes empresas agroindustriales hasta pequeños establecimientos de comercio. Estamos hablando de bienes inmuebles en todo el territorio nacional y de bienes muebles también en todo el territorio nacional, de todas las tipologías. Entonces, sí es un inconveniente y lo he dicho en todos los espacios donde me han dado la oportunidad, es un inconveniente para una entidad tan pequeña hacer una debida administración de todo lo que se le indica. Nosotros hemos querido adelgazar el inventario y por eso pusimos en la ley, en el Plan Nacional de Desarrollo, artículos que nos permitan salir por lo menos de bienes inmuebles, tanto en lo rural como en lo urbano, para poder hacer una administración directa y un control mayor sobre los mismos. Sigue siendo
grande el inventario, aun cuando cada vez intentamos adelgazarlo más. Hemos hablado con incluso la Embajada de los Estados Unidos para obtener asesorías para la venta masiva de bienes inmuebles, venta masiva que nos permita hacer más pequeños y tener mucho más control. Sin embargo, sigue siendo una realidad que 15.031 inmuebles hoy estén bajo una ocupación regular. Y sobre el costeo del inventario, un rezago en los avaludos. Director. Nosotros hoy no tenemos actualizados los avaludos de lo que administramos. Y es un rezago que viene incluso desde la Dirección Nacional de Estupefacientes. Yo le voy a permitir hablar, pero yo le puedo permitir también que me regale 5 minutos porque una oyente habló de un contrato que se firmó bajo mi administración y no quisiera que eso quedara ahí como en el aire. El que se cuestionaba los contratos de arrendamiento, que es una de las partes que dice la Contraloría también en entrevista con El Tiempo, la Contralora delegada que hizo este informe, y que tendrían que ver con irregularidades que sí iniciaron en el gobierno pasado, pero que se mantienen en este momento. ¿Se refiere a eso? Bueno, podemos hablar de los contratos de arrendamiento de la SAE, pero una oyente de las que ahorita leíste las opiniones, hablaba de un contrato que se firmó bajo mi administración y que es uno de los hallazgos con incidencia fiscal que el informe contiene, y que en ese yo no puedo decir eso fue en otra administración, sino que realmente pues tengo que responder por él. Se trata de un contrato de arrendamiento por el cambio de sede de la Sociedad de Activos Especiales. Cuando nosotros llegamos a la Sociedad de Activos Especiales, en la ciudad de Bogotá se pagaba arrendamiento por 3 sedes para contener la capacidad de 590 funcionarios. Digamos, insisto, en la ciudad de Bogotá. Un estudio de cargas recomendó que la Sociedad de Activos Especiales debería aumentar la planta personal a 870 funcionarios en una primera fase y más de 960 creo que es en una tercera fase. Esto nos obligaba a buscar un espacio muchísimo más amplio para poder albergar ese aumento en el personal. Pero no solo eso, sino que habían condiciones laborales también un poco difíciles para a una cantidad de funcionarios en una de las sedes. Es así como buscamos una nueva sede y firmamos un contrato de arrendamiento para que unificar en una sola sede toda la planta de personal con el crecimiento que el estudio de cargas nos decía que debía haber. Y nos trasladamos al edificio San Martín. Por supuesto, por ser un área mayor, pagamos un canon de arrendamiento mayor. Entendido, pero además, quiero decir que esto no tiene una carga presupuestal sobre la entidad, porque hemos aumentado asimismo el recaudo de la entidad, es decir, es una decisión que se autofinancia y que no tiene una incidencia Director, pues, fiscal. Sí, señor, queda aclarado esa denuncia que hace nuestra oyente Adriana Suárez, pero quiero volver a una pregunta en la misma línea de lo que decía Mauricio, porque mire, acá yo ingresando a la página de ustedes, dice que su misionalidad como la SAE es administrar y gestionar esos bienes provenientes de actividades ilícitas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que está fallando al interior de la SAE? Porque, pues según lo que dice este informe de la Contraloría, ustedes no están teniendo la capacidad para administrar y pareciese que nadie está respondiendo por estos bienes. Yo quiero preguntarle, director, aproximadamente cuándo se están demorando ustedes entre lo que adjudican y venden estos bienes. ¿En dónde está ese embudo? ¿Por qué no pueden ustedes administrar esto de forma correcta para que hoy esté pasando esto? Bueno, digamos que no es una situación homogénea. Por ejemplo, el año pasado, la vigencia 2023, la Sociedad de Activos Especiales tuvo el recaudo histórico, el mayor recaudo en toda la historia de la entidad. Quiere decir que logramos 806.000 millones de pesos de recaudo mediante todas las metodologías o mediante todas las formas de administración de nuestros bienes, arriendos, ventas, chatarización, etcétera. Digamos, todas las metodologías de administración. Y eso quiere decir que avanzamos
en ese rezago o en esas dificultades administrativas de nuestros bienes, que queda muchísimo por avanzar, por supuesto, pero la cifra del recaudo, 806.000 millones de pesos, la más alta en toda la historia, quiere decir que recaudamos más por arriendos, recaudamos más por comercialización, recaudamos más por chatarrización, recaudamos más por venta de bienes muebles, recaudamos más por la administración del portafolio, es decir, que hemos mejorado la administración de los mismos. Pero sigue habiendo un cuello de botella gigante y redundo sobre eso, y es que seguimos teniendo un inventario inmenso, incluso ubicado en zonas de difícil acceso y con un agravante que es pues, la proliferación de situaciones violentas en algunos de estos predios. Ese es el gran cuello de botella y eso es una realidad a la que nos sometemos nosotros y a las que se han sometido quienes han estado acá y se van a someter quienes nos reemplacen en esta entidad. Pues si se trata de identificar cuellos de botella, ese es el principal. Sí, pues queríamos tener estas claridades, le agradecemos porque sí es importante que incluso las que tengan la oportunidad de leerse el informe de la Contraloría completo, pues puedan identificar y también que cada quien asuma sus responsabilidades porque en últimas sí hay una responsabilidad del gobierno de Iván Duque, la mayoría de estos señalamientos e irregularidades vienen de esa época, pero hay unos que dice la Contraloría se mantienen y que pues aquí el director ha dado las explicaciones. Director, pero no lo quiero dejar ir antes de preguntarle dos temas pendientes. Uno de ellos se conecta con esta situación que a usted le compete y es la administración anterior. En la SAE estuvo el señor Andrés Ávila durante el gobierno de Iván Duque y él sale a flote nuevamente por unos señalamientos que lo vinculan como cercano, de compartir oficinas, de hacer algunos negocios con Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, directora del DAPRI. Pero para preguntarle quiero que escuche esta intervención que hizo Julián Martínez ayer, periodista, autor de Chuzadas, que hacía estos cuestionamientos, porque el señor Ávila también tiene unos pendientes que no ha explicado a la justicia. Yo sí criticaría a Petro, yo no saldría en caliente a defenderlos a ellos tan fácil, porque yo dudo mucho que una persona pulcra se la pase con el exdirector de la SAE, como lo plantea el tiempo, este señor Andrés Ávila, teniendo en cuenta que Andrés Ávila, el exdirector de la SAE durante el gobierno de Iván Duque, le entregó un apartamento de la oficina de Envigado a Carlos Escobar, el señor de la bodega uribista, para amenazar a Holman Morris, para amenazar al presidente Petro. Yo veo que aquí hay articulado la bodega uribista, las chuzadas, estos señores contratistas de la UNP que hacen espionaje, sí. Y no nos podemos enfocar solamente que el que puede chuzar es el gobierno. Sí. El gobierno está lleno de personas que no son petristas. Doctor de la SAE, Daniel Rojas, ¿ustedes han podido investigar este apartamento que le entregó el exdirector de la SAE en la era Duque, Andrés Ávila, a un jefe de la oficina de Envigado? Tuvimos conocimiento de esa denuncia. Recién yo llegaba a la entidad, me llegó esa denuncia y ese contrato de arrendamiento ya no existe. Nosotros, digamos, dimos por terminado ese contrato y pues ahora mismo ese apartamento está comercializado bajo otras directrices. Respecto a esa relación de Andrés Ávila con Andrés Sarabia. La verdad es que yo al terminar el empalme con el doctor Ávila nunca tuve ningún tipo de relación con él, no volví a saber nunca más de él, no lo conozco, no sé cuál es su actividad comercial y también hemos sido y ha sido una instrucción mía al interior de la SAE y es que no nos compete a nosotros actuar como fiscalía o como ente investigador de quienes estuvieron en nuestros cargos, sino que nosotros asumimos una responsabilidad a partir del 7 de septiembre del 2022 y la responsabilidad nuestra es responder de lo que ocurra dentro de la SAE a partir de esa fecha hasta el momento en que nosotros abandonemos esta entidad. Una última pregunta. Había una
cuestionamiento pendiente por las marchas que se hicieron el pasado 21 de abril, donde usted puso en su cuenta de Twitter un mensaje: muchas toneladas incautadas tienen molestos algunos que hasta salen a marchar un domingo lluvioso, están súper indignados, incluso la oposición lo denunció a usted. ¿Por qué puso este mensaje? ¿Fue un error o qué tiene que responder frente a las críticas por este mensaje donde señalaban que entonces las personas que salieron a marchar estarían involucradas con toneladas incautadas? No puedo decir que las personas que salieron a marchar estuvieran involucradas con este tipo de actos, pero sí respondo por algo que fui muy concreto en el mensaje, y es que estoy completamente seguro que la política de interdicción que adelanta el gobierno nacional y en el cual el ministro de las que ha sido muy exitoso, pues debe tener muy molestos a personas a las cuales se les daña su negocio, y estas personas tienen pues razones y motivos para marchar en contra del gobierno. No quiere decir que sean todos los que marcharon, pero sí estas personas tienen muchos motivos para no querernos. Daniel Rojas, director de la SAE, gracias por habernos dado esas explicaciones aquí en Sigue la W. Feliz tarde. A ustedes muchísimas gracias por abrirme la posibilidad de dar estas explicaciones. No me quiero despedir sin antes de decirle a la opinión pública que por primera vez en la historia la SAE ha puesto 50.000 hectáreas que pertenecían al narcotráfico para la reforma agraria y familias campesinas. Ya viene Paula.